pero qué fenomenal es cuando llega el amor. Radio Madre de Dios 96.1 en este día domingo, ya listo, dispuesto para conversar a través de la línea telefónica junto a don Javier Astudillo. Él es Danny Chilean, años de trayectoria, y que hoy vamos a conversar y así conocer un poco sus inicios. Y bienvenido a la radio. Daniel, muchas gracias por darme la oportunidad de saludar a todo el público de tu programa y estar en contacto en este domingo. Así es. Bueno, don Danny Chilean, nos gustaría saber un poco a esta hora dónde nació, cómo fueron sus primeros pasos también en esta vida y para llegar a la música, como todos sabemos, ya el año 1959. Claro, mira, yo nací en Mejillones, que está a 60 kilómetros de Antofagasta. Es un lugar muy tranquilo, muy chiquitito. Bueno, ahora está más grande, ha crecido bastante, pero en esa época era muy chiquitito. Y ahí nací yo. Luego viví en Chiquicamata, donde trabajaba mi papá, la mina. Y después la secundaria en el Instituto Comercial lo hice en Antofagasta. Y ahí fue donde me picó el bichito del canto. La verdad que me gustaba mucho estudiar inglés. Y como práctica de inglés empecé a tratar de sacarle las letras a las canciones norteamericanas, inglesas que venían llegando del rock and roll de esa época. Y como, bueno, tenía alto espíritu musical, en realidad ya sentía de que era músico y empecé a canturrear esas canciones y así, sin darme cuenta, me metí en ese momento jamás había pensado yo ser cantante. En realidad yo no tengo gran voz como para cantante. Pero la música rock and rollera te permite a ti, como es muy rítmica, te permite cantar ese tipo de música. Así es. Bueno, en el año 1959, a un estudiante de enseñanza media, cuenta la historia, gana un concurso de voces en Radio Cooperativa en Antofagasta en ese año. Claro, justamente esa fue la época que yo estudiaba y animado por los muchachos de mi curso, qué sé yo solía cantar en el colegio, en las veladas. Me dijeron que tienes que presentarte, qué sé yo, y yo sentí que podía hacerlo y sentí mucha seguridad de que podía ganar. Lógicamente que todos éramos imitadores, como hoy en día todos los jóvenes empiezan imitando. Habían muchos Gatica, habían hasta unos Mario Lanza por ahí. ¿Ya? Es un cantante tenor muy bueno. Y yo cantaba, no tenía alguien fijo. Si cantaba una canción de Elvis, la cantaba los Elvis. Si cantaba una canción de Frankie Lane. Y partí así, pues, y bueno, y gané ese concurso de voces y eso me animó mucho. Luego después me decidí a venirme a Santiago el año 61. Me vine con la chiva, diciéndole a la familia que iba a terminar el último año de contadores, último año de comercial acá en Santiago, pero en el fondo yo venía con el bichito ya, y me vine con 2 o 3 canciones escritas que había compuesto en Antofagasta, que es una de ellas Verónica, y llegué acá a fines de febrero, marzo para empezar a estudiar, pero ya a mediados de marzo me presenté en la Radio Minería, en un programa a ver si me daban una oportunidad, y me fue tan bien que de ahí empezó todo. Como al mes estaba grabando en la Red de Víctor, salió todo así como por un tubo, pero claro que yo me había preparado mucho en Antofagasta, pasaba canturreando, en fin, me había puesto hasta el nombre allá en Antofagasta, el nombre de Danny Chilean lo había puesto allá. Usted ya venía con el nombre Danny Chilean y acá también de la mano de Ricardo García ahí también se dio a conocer en Radio Minerías. Correcto, sí, él dice que en un momento dado pensó cambiarme el nombre que yo me había puesto por Danny Boy. Danny Boy, ya. Pero yo había puesto en mi guitarra Novoton, una guitarra que se fabricaban en esa época, chilena, había puesto mi nombre Danny Chilean con unas calcamonías muy bonitas que vendían sobre la guitarra, y eso bueno hizo que no me cambiara el nombre. Y además yo me había puesto Chilean porque pensaba triunfar en todas partes y que supieran que era chileno, o sea, esas cosas que uno sueña cuando cabrón. Bueno, fue esa primera actuación y después ya venía el segundo domingo y fue llamado nuevamente para varios programas, ¿cierto? Cuenta la historia. Correcto, sí. Bueno, la verdad que yo tuve mucha suerte, me ayudaron mucho, también ¿cómo se llama? El director de la RSA Víctor, también en Ana Lavena me confió mucho en mí, y confió sobre todo en que yo cantara una canción original, porque hasta ese entonces todos hacían cover, grababan canciones que ya habían sido éxitos afuera. Ya. Y él decide, cuando yo le canté a Verónica, me dice, vamos a hacer esa canción. Y de Camilo Fernández, que era asesor del sello, dice, no, le dice, como
muy arriesgado grabar una canción inédita, qué sé yo, una canción... No, dijo él, yo le tengo fe a esta canción. Y la verdad que bueno, me hizo hacer el arreglo con Hugo Ramírez, que era un gran orquestador de la época, y salió Verónica. Y cuando tocaban el disco, mucha gente pensó que esa canción era otro disco más de afuera. Eso ya venía escrito mucho antes ya de Antofagasta, creo que de una pololita, cuenta la historia. Sí, ella se había dedicado a una polola ya en Antofagasta, así que eso fue lo más bonito, de que fue una canción original y rompió ya de ahí. Ahora sí fue en inglés porque todo era en inglés en ese momento, el rock and roll venía de afuera y todo el mundo cantaba en inglés, entonces partió en inglés, pero al año siguiente fui primero también como punta de lanza, que tuve la suerte de animarme a grabar una canción en castellano, un ritmo, un swing castellano, que era el Josefina. Sí. Y esa fue la primera canción dentro del sistema Nueva Ola o dentro del rock and roll o el swing que se grabó en castellano. Y 2 meses después salió el Rol de Mundial. Claro. Y ya de ahí todo el mundo grabó en castellano, ya no se grabó más en inglés. Y el Josefina fue un éxito pero tremendo, igual que el Rol de Mundial. Durante el año se vendieron más de 200.000 copias de singles, que era mucha, una gran cantidad de discos. Fue algo fenomenal y también después pasó a Susi o Lucy, y cuál de ellas decía el long play. Cuéntenos un poquito esa historia y por qué se llamó así a ese disco en aquel entonces. Claro, este disco salió en 65, salió el long play. Grabar un long play en esa época, un álbum, era como un premio que le hacía el sello a uno. No todos grabaron en esa época, porque uno grababa singles, un disco 45, muchos quedaron con 1 o 2 discos nomás. Yo tuve la suerte de que había pegado tantos discos que entonces como premio en esa época el sello porque para el sello no era negocio vender un álbum de 12 temas. Claro. Era más negocio vender por unidad, digamos, 1 o 2 temas. Pero cuando el artista tenía ya mucho éxito, como premio le llegaban y le hacían un álbum, un long play. Y como yo había grabado más de 12 temas con nombres de mujeres, Josefina, otra Josefina se llama Josefina, Isabel, Susi Lucy, Rita Quelenda Eres, Norma, Verónica, qué sé yo, un montón. Entonces le pusieron al long play, le pusieron ¿cuál de ellas? Y venían 12 títulos de pura rama. Claro, y usted también está inspirado un poco en la música de Ray Peterson, que acá igual siempre programamos, ¿cierto? Un poquito, y Frankie Avalon. Claro, lo que pasa es que cuando Nana Lavena dice, como era el director, dice, vamos a grabar Verónica, el asesor, como digo, Camilo Fernando, que era el campeón de los covers, él siempre estaba suscrito al Billboard, entonces sabía qué tema estaba pegando. Él dice, no, hay mucho riesgo. Yeah. No, tengo mucha fe, como te decían delante, dice Hernán Lavena, y él dice, bueno, dice, para no correr riesgo, coloquemos atrás un tema que en este momento de éxito en Estados Unidos, un Corina con Ray Peterson. Entonces ahí me pasaron ese tema. Ahí va Corina, mi gran amor. Que felizmente yo logré darle un sello personal, porque sí, yo, dentro de mis debilidades vocales, les di un sello que no pareciera el tema de Ray Peterson, un tema totalmente, digamos, una versión totalmente diferente, bien característica. Y ahí salió Corina, que eso fue otro de los temas de cuál de ellas. Y que siempre lo tenemos programado acá en nuestra radio, don Dani. Bueno, pasemos al año 1961. Dani Chilian gana el premio Medalla de Oro de Discomanía, de Raúl Mata, también acá oriundo de nuestra región. Cuéntenos un poquito de eso. Claro, ese era el premio máximo que se podía obtener en esta época en Chile. Raúl Mata tenía un programa de discomanía y entonces daba un trofeo, una medalla de oro. Y yo gané ese año, el 61, así, por todos los temas que pegué, Norma, Corina, Josefina, Verónica. Y al año siguiente, como pego con Josefina, Culpa de la Sanova, Fenomenal, un montón de otros temitas, entonces nuevamente volví a ganar, gané 2 años consecutivos, ya Discomanía. Discomanía y después Radio Manía, ¿no? Radio Manía, claro, Radio Manía fue un premio de Archi, que es la Asociación de Radiodifusores de Chile. Sí. Y el premio que más, digo, que tiene mucho valor es el premio que me gané yo con la revista Ecran, que era una revista muy vendida, porque en esa época, como no había televisión, las revistas tenían mucha llegada. Y Ecran era una revista dedicada a la música, sobre todo al cine internacionalmente, y hizo ese premio, instauró un premio que se llamaba Moaín, sí, y se lo daban en todos los rubros, actores, cantantes, qué sé yo, músicos,
y también extranjeros, y eso era por votación del público. Y ahí yo gané lejos, gracias al público que votó, y también después hicieron una encuesta con todos los radiodifusores, disjockeys que se llamaban en esa época. Ricardo García, Julio Gutiérrez, Carlos Alfonso Hidalgo, Antonio Contreras, entre otros. Sí, era una labor que era bien específica, se llamaba disjockey, pero no era que como ahora que existe el disjockey en escena, sino que realmente eran periodistas, tenían programadores, animadores, sí, tenían 3, 4, digamos, actividades bien definidas. Ese era un disjockey. Y entonces ellos dieron también, porque había sido yo durante ese momento el artista más popular dentro de la nueva ola. Muy bien. En 1962, debido al éxito de En Venta en Chile, ¿cierto?, la RCA Argentina lanza a Danny Chilean al mercado argentino, donde llega a ser el cantante más popular. Cuéntenos un poquito en resumen de esa experiencia, don Danny. Claro, resulta que como yo vendía tantos discos, los buenos y los malos, que de repente salían unos discos bien desafinados, qué sé yo. ¿Ya? Como en esa época no era como ahora que se podía repetir, llegaban todos los músicos contratados. Claro. Y tocaban, y entonces uno cantaba y a cómo saliera. Si salían pifias, mala suerte, ¿no? Pero tenía la suerte yo de tener hasta llegar con el público, entonces pegaban tanto los discos, y que Ulises Granito, que era el director de RCA Argentina, se interesó y pidió las matrices, para ver, y me lanzó a mí allá con los mismos temas, Verónica, Norma, Corina, Josefina, y pegaron igual que acá. Yo allá llegué el año 63, ya como figura. En mi página web hay un escrito que se llama En Vivencia, y un escrito que se llama Cerrillos, donde hay una foto que yo me saqué en los carteles que estaban pegados todos en Buenos Aires, plagados con estos carteles grandes, bienvenido Danny Chilean. Y me integré allá durante todo el año al Club del Clan, que era la nueva ola la nueva ola de allá, se llamaba Club del Clan. Sí. Donde estaba Palito Ortega, Violeta Rivas, Johnny Tedesco, todo un montón de artistas dentro del mismo estilo. Pasamos al año 1970, graba para el sello Caracol. De allí se destacan Flotando en el Viento, ¿Qué pasa, mi amor? Tu sonrisa quiero ver. Ojo que antes, ¿El 66? el año 65, 66, habían cambiado ya a los directores de la RCA. Yo ya había hecho toda una etapa ahí de 4 o 5 años, y yo me desligo entonces de la RCA y paso a Philips, que era un sello muy importante, y en Philips yo creo que tengo una de las canciones que a la gente más gusta, que una canción no popular, que en ese entonces lo tocaron mucho, pegó un single, pero pegó tanto que dio origen a un long play que se llamaba justamente Solo fue ayer. Es un tema muy sentido, y yo compuse, y como digo, dio origen, y salió entonces un álbum, un long play. Después de salir como 3, 4 singles, salió un long play que se llamaba Solo fue ayer, el mismo título. Y ese tema, después yo lo dejé de cantar, y en realidad las radios como perdieron los discos, como que quedó traspapelado ese tema, pero cuando lo tocan, tiene mucha llegada, se llama Solo fue ayer. Solo fue ayer, y lo vamos a tener acá en nuestra programación para este día domingo, ¿cierto? Y pasando... Y después de ahí, como dices tú, yo paso al sello Caracol, donde grabo los temas que tú mencionaste. Claro. Y en 1980 graba para el sello Soldamérica, su gran acierto, Antes de la lluvia, tema que usted hizo popular en aquella época. Cuéntenos un poquito. Armónica, sí. Resulta que ese tema es de un señor que toca armónica en Estados Unidos, se llama Lee Oscar, que incluso tiene una fábrica de armónica. Él fabrica una armónica famosa de la fábrica. Y graba él compone ese tema, y llega acá a Chile como primicia, pero acá no, por problemas políticos, él decidió no dar la autorización a ningún sello que lo sacara. Ya. Y resulta que yo, como siempre de cabro chico, me ha gustado la armónica, saqué ese tema como hobby, así lo toqué un poquito, que hice mi versión, y un día un sello me dice, conversando sale de que ellos que querían sacar ese disco, que sería un golazo si lo sacan en Chile, y yo digo, no, si yo toco ese tema, y bueno, hacemos la prueba, y lo grabamos, y pegó tanto. Mira, una cosa curiosa que de ese tema es de que salió en una época en que ya las fábricas estaban cerrando, porque el cassette pirata había destruido el disco. Entonces ya no era negocio para la RCA ni la Odeón fabricar discos, vinilo. Ya. Y entonces ese creo que es el último single vinilo
que salió en Chile y tuvo la suerte de vender, ya no se vendían discos, pero tuvo la suerte de vender más de 20.000 copias. Y antes le ayuda un tema en armónica, ¿no? Yo no canto, sino que es pura armónica. Bueno, don Dani, igual, durante 1988-1991 graba para el sello Eclipse igual, 2 álbumes, ¿cierto? Con canciones que fueron éxitos también norteamericanos entre 1956 y 1960. ¿Qué nos dice al respecto? Claro, ahí esos fueron álbumes de cassette, ahí ya no había discos ni tampoco había CD, esos fueron definitivamente en cassette, que están ahí en discografía de la página, están las carátulas, una época de álbum en cassette. Sí, no, yo quiero felicitarte porque este labor es muy linda. La radio es una de los medios de comunicación que tiene más llegada con el público, es una cosa constante. Sí. Y me alegro que a ti se te haya metido el bichito, como decía recién fuera en off, del bichito de la radio, porque es muy lindo. Y además tiene la oportunidad no solamente de entretener, sino que en un momento dado también hacer obras sociales, comunicar a la gente. Es una cosa muy bonita y como te digo que no pasa de moda, la radio nunca va a pasar como otros medios que han pasado, las mismas revistas, los diarios hoy en día, todo el mundo se mete a la internet y casi los diarios tampoco se están vendiendo y así. La misma televisión, con tanta televisión que hay a través del cable, los canales en vivo también ahí tambalean a veces, en cambio la radio te llega a ti ahí donde estés tú, trabajando, estudiando, qué sé yo, descansando. Así que yo te felicito por estos 8 años que estás en este medio y bueno, y gracias también por la oportunidad de comunicarme con el público. Así, 8 años en el aire junto a don Rolando Udaya, también un gran amigo de la radio, y acompañar a aquellos amigos que gustan de la música y que estas canciones que ustedes también entregaban en esta gran nueva ola que marcó una generación también. Correcto. Bueno, también, claro, saludo a todo el equipo que uno está ahí en el micrófono, hay otras personas que están ahí, ¿verdad? Los productores, el controlador, así que saludo a todos ellos, ¿no? Muy bien. Dani Chilian, las últimas palabras para nuestra gente y con un temita que le parece el más recordado, Verónica, para que lo escuche nuestra gente a través de nuestra radio. Con mucho cariño para todas las Verónicas, para todas las personas y gracias, bueno, a la radio y que sigan con mucho éxito, mucha felicidad y muy feliz de este contacto. Buenas noches, Daniel. Adiós. Verónica, Verónica. You know, I love you, girl. Verónica, Verónica. You know, I need you, girl. So why don't you change me? Don't you see? I could die for you. Verónica, Verónica. Just tell me I love you too. So without you, I'm a boy without a girl. Only you make me feel true happiness. Verónica, Verónica, just tell me I love you too. Verónica, Verónica, you know I love you, girl. Verónica, Verónica, you know I need you, girl. So why don't you